Colombianos, los avances del caso Odebrecht aumentan la presión sobre Sarmiento Angulo, Santos y otros poderosos. Siguen abiertas las investigaciones sobre presuntas amenazas a testigos para favorecer al exfiscal Néstor Humberto Martínez y al empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo. La Fiscalía colombiana dio por cerrada una de las líneas de investigación que abrió luego de que estallara el escándalo de Odebrecht, con la imputación de cargos de 9 exfuncionarios de la Agencia Nacional de Infraestructura ANI. Entre ellos figuran el actual director del partido Cambio Radical, Germán Córdoba, y la subdirectora del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, Margarita Montilla Herrera, que ya renunció para ocuparse de su defensa. Ellos tendrán que afrontar un juicio por los delitos de celebración de contratos sin requisitos legales y de enriquecimiento ilícito de particulares. Sin embargo, el caso de Odebrecht tiene otros frentes abiertos, por lo que está lejos de llegar a su fin. Uno de los capítulos que continúan sin resolver se centra en las presuntas amenazas contra testigos de la red de corrupción que penetró poderes públicos y privados de varios países de América Latina, incluido Colombia. La Fiscalía General de la Nación acusa a quien fuera uno de los investigadores estrellas, el fiscal Daniel Hernández, de intimidar al condenado ex senador Otto Ula para que se abstuviera de declarar en contra del exfiscal general Néstor Humberto Martínez y del empresario Luis Carlos Sarmiento Angulo, como parte de una indagación conjunta del organismo con el FBI. Si el organismo del FBI no hubiera presionado, pues estos resultados no se estarían teniendo en este momento. La financiera Corfi Colombiana, filial del Grupo Aval, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, formaba parte del consorcio que lideraba Odebrecht y que logró a finales del 2009 la adjudicación del segundo tramo de la Ruta del Sol, la doble calzada que comunica el centro del país con la costa del Caribe, a cambio de millonarios sobornos. José Elías Melo, entonces presidente de Corfi Colombiana, fue condenado por ello. Martínez, por su parte, era el abogado del conglomerado bancario para esa época, años antes de ser nombrado fiscal general en el 2016. Como cabeza de la entidad, afrontó fuertes tormentas políticas por grabaciones que dejaban en evidencia el conocimiento que tenía de denuncias sobre el pago de coimas, desde antes de las revelaciones del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Ante los señalamientos más recientes, Martínez denunció un complot en su contra. El fiscal Hernández, quien fue subalterno, se defiende en libertad y culpa a Bula de falso testimonio. El expediente del que se derivan las imputaciones recién anunciadas por la Fiscalía también tienen lazos con los poderes políticos. El gerente de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en el 2010, Roberto Prieto, fue acusado en el 2018 de haber recibido 650 millones de pesos, unos $130.000, por ejercer influencia ante la ANI con el fin de asegurar una adición al contrato de la Ruta del Sol 3 con Yuma, concesionaria de la que no era parte Odebrecht, para la construcción del puente entre los municipios de Plato Magdalena y Zambrano Bolívar. Y des en cuenta, en el 2019, Prieto aceptó los cargos y fue condenado a 5 años de prisión por los delitos de falsedad en documento privado en calidad de determinador, autor de tráfico de influencias de particular e interés indebido en la celebración de contratos. En el 2019, el comunicado oficial de la Fiscalía publicado en mayo de ese año dice textualmente: tenía como modus operandi pedir dinero a empresas y personas diciendo que los recursos se necesitaban para tapar huecos de la campaña política de Santos presidente. 3 años después, en abril del 2022, un juez ordenó su libertad por reducción de la sentencia y pena cumplida. Es decir, el señor ya está libre. Más allá de Prieto, sigue abierta una línea de investigación sobre contratos al parecer ficticios entre el consorcio que lideraba la cuestionada constructora brasileña y la empresa Gistit. Parte de lo que busca establecer es si los dineros se destinaron a la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en el 2014. Algunos de los involucrados estarían colaborando con la justicia como testigos. Es decir, se calienta el ambiente para el expresidente Juan Manuel Santos. En Colombia se suman 18 sentencias condenatorias por el caso Odebrecht, pero las cabezas mayores aún no han caído. Solo en los últimos 33 meses, la Fiscalía ha adelantado más de 30 imputaciones que aún dejan sueltas piezas claves de una de las investigaciones más grandes de los últimos tiempos sobre círculos de corrupción y poder.
El hecho de que siga avanzando, aunque de menor ritmo que en los años iniciales, salpicando al director de un partido político y a una alta funcionaria de la presidencia, aumenta la presión sobre personajes poderosos que han sido mencionados desde que estalló el escándalo a finales del 2016. Entonces se abre el debate, ¿será que Luis Carlos Sarmiento Angulo, el señor Néstor Humberto Martínez y el expresidente Juan Manuel Santos serán involucrados directamente a esta investigación? Habrá que esperar, pero se calienta la presión para estos funcionarios. Pero también queremos conocer quién es la exfuncionaria, porque ya renunció, del gobierno de Gustavo Petro, que terminó investigada por Odebrecht. La ex subdirectora del DAPRE, Margarita Montoya, está en el listado de los 9 imputados por la Fiscalía en las pesquisas por las irregularidades en las obras de la Ruta del Sol 2. Imagínense en esto. Esta señora resultó imputada en el caso Odebrecht. La abogada tiene un largo historial como funcionaria pública, con el que fue secretaria general de Invías y general de gestión contractual de la ANI, entidades que se han visto relacionadas con el escándalo de la constructora brasileña Odebrecht. En su hoja de vida también están cargos en la Fiscalía y en la Alcaldía de Bogotá. Precisamente es por esta experiencia en el sector de infraestructura que terminó en el catálogo de funcionarios y exfuncionarios de la ANI, que tendrán que responder por las presuntas irregularidades en la construcción de la Ruta del Sol 2, a quienes en el mismo ente acusador confirmó que serán imputados los delitos de celebración de contratos sin cumplimientos de requisitos legales y enriquecimiento ilícito de particulares. La Fiscalía informó que después de analizar abundantes elementos materiales probatorios, un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para el caso Odebrecht encontró mérito suficiente para radicar solicitud de audiencia de formulación de imputación contra los exfuncionarios de la ANI. Las presuntas irregularidades en las que podría estar relacionada la funcionaria imputada están vinculadas con la firma del otro sí para los estudios y diseños de la construcción del puente que conectaría los municipios de Plato y Zambrano en el Magdalena. No obstante, se trata de un proceso de investigación que es una etapa previa. Pues se le complica la vida a esta exfuncionaria del gobierno de Petro. Y pues la presión para estos altos funcionarios y poderosos de Néstor Humberto Martínez, el expresidente Santos y el señor poderoso Luis Carlos Sarmiento Angulo. Y pues vamos a ver los comentarios que hay de los usuarios frente a este artículo de la presión de estos 3 poderosos que están sufriendo por este caso Odebrecht. Por fin, pero no veo que mencionen al genocida que trajo a Odebrecht a Colombia y sus hijos. Estos son los principales. Me imagino que se refiere a Uribe y pues a sus hijitos que vendían manillas, ¿no? Los avances del caso Odebrecht aumentan la presión sobre Sarmiento Angulo, Santos y otros poderosos. Henry Jiménez dice, la Fiscalía General de la Nación acusa a quien fuera uno de los investigadores estrellas, el fiscal Daniel Hernández, de intimidar al condenado ex senador Otto Bula para que se abstuviera de declarar en contra del exfiscal general Néstor Humberto Martínez. Entonces, colombianos, ¿qué piensan de la presión que está ejerciendo la Fiscalía y el FBI contra estos 3 poderosos e intocables de la política nacional? También, ¿qué piensan sobre esta exfuncionaria del gobierno Petro que fue nombrada el 17 de agosto por su recorrido en todas estas entidades gubernamentales, haya resultado imputada pues por la Fiscalía sobre el caso Odebrecht cuando fue funcionaria de la ANI? Lamentable, pero pues así tiene que ser y tienen que caer hasta el más poderoso y hasta el más pequeño. Colombianos, si les gustó este video, por favor compártalo, suscríbase a nuestro canal y active la campanita para uno próximo. Muchas gracias por escucharnos.